Buenas tardes, mi nombre es Félix Martínez, estudiante de Derecho de la materia Derecho Procesal Laboral con la profesora Marolyn Montilla de la sección Saya C. Hoy vamos a hablar sobre las organizaciones y funciones de los tribunales del trabajo y sus diferentes instancias. Vamos a comenzar con la organización y su funcionamiento. El 13 de agosto del 2002 entra en vigencia la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la LOPT. Con la misma se establece un nuevo proceso de materia, así como también una nueva organización de jurisdicción laboral. Este nuevo proceso viene a sustituir el proceso laboral previsto en la Ley de Tribunales y Procedimientos del Trabajo de 1959, calificada por los proyectistas como un proceso excesivamente lento, pesado, formalista, oneroso y no obsequioso para nada a la justicia, el cual no garantizaba una tutela efectiva de los derechos de los justiciables, como ahora lo demanda el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999. Establece lo siguiente: toda persona tiene derecho a acceso a los órganos de la Administración de Justicia para hacer valer sus derechos e intereses, e incluso colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y obtener la prontitud, la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, transparente y autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones, sin formalidades o reposiciones inútiles. Asimismo, la Constitución de 1999 programa en su artículo 257: el proceso constituye un instrumento fundamental para las relaciones de justicia y adoptarán un procedimiento. Los tribunales de trabajo son tribunales del trabajo que breve, oral y público, no se sacrificará la justicia por la omisión y las formalidades no esenciales. Conocen en primera instancia. B. Tribunales superiores de trabajo conocen en segunda instancia. Y C. Los tribunales supremos de justicia en sala de casación. En sala de casación social. Los tribunales del trabajo se organizarán en cada circuito judicial en dos instancias. Tenemos una primera instancia integrada por los tribunales de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo y los tribunales de justicia de trabajo. Una segunda instancia integrada por los tribunales superiores de trabajo. Su organización, composición y funcionamiento se regirá por las disposiciones establecidas en esta ley y en las leyes respectivas. Competencias. El artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo: los tribunales de trabajo son competentes para sustanciar y decidir: 1. Los asuntos contenciosos de trabajo que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje. 2. Las solicitudes y calificación de los despidos y de los reenganches formuladas con una base establecida laboral consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación laboral. 3. Las solicitudes de amparo por violación o amenazas de violación a los derechos, garantías constitucionales establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 4. Los asuntos de carácter contencioso que se susciten con ocasiones de relaciones laborales con hechos sociales de las estipulaciones de contrato, trabajo y seguridad social. Y 5. Los asuntos contenciosos de trabajo con las intenciones colectivas o difusos. Defensoría del Trabajo, en su artículo 28, nos establece lo siguiente: la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, con competencia y funciones en el ámbito nacional, operará un servicio de defensoría pública de trabajadores, cuya organización, atribuciones y funcionamiento estarán establecidas por la Ley Orgánica sobre la Defensa Pública. De los arbitrajes del trabajo judicial, tenemos que
Es el procedimiento a través del cual, mediante un cumplimiento de ciertas formalidades, se logra la conformación de ciertas partes de un conflicto laboral, hasta que se dicta y se cumplan las decisiones que sobre el mismo se adopte. Dicha decisión se denomina. De los laudos arbitrales. Estas decisiones serán tomadas por la mayoría y serán inapelables, salvo que las partes interpongan el recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación social dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación de los medios alternos de la resolución de los conflictos, conocido con las siglas MARS, como el proceso alternativo de proceso judicial disponible para la resolución de conflictos, en los cuales, para imponer una solución que le permita a las partes crear una propia solución entre estos medios alternos, lo más conocido y aplicado se encuentran la negociación o transacción, B, las mediaciones y conciliaciones y el arbitraje. Procedimiento ante el tribunal. Todo procedimiento comienza por una demanda. Toda demanda que se entiende o que se intente ante un tribunal de trabajo de primera instancia de sustanciación, mediación y ejecución se presentará por escrito y deberá contener los siguientes datos en su libelo: nombre, apellido, domicilio del demandante y del demandado. Si el demandante fuere una organización sindical, la demanda se intentará ante quien ejerza la personía jurídica de esta organización sindical, conforme a la ley y sus estatutos. 2. Se demandará a la persona jurídica los datos concernientes a la denominación, domicilio y a los relativos al nombre y apellido de cualquiera de los representantes legales, estatutorios o judiciales. Y 3. El objeto de la demanda, es decir, lo que se pide o que se reclama. 4. Una narrativa, una exposición de motivo de los hechos en que se apoye la demanda. Y 5. La dirección del demandante y del demandado para las notificaciones a las que se refiere el artículo 126 de esta presente ley. De los procedimientos entre las diferentes instancias judiciales del trabajo en Venezuela. El procedimiento laboral venezolano se desarrolla a través del sistema de audiencia, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Pero antes de hacer un examen de las mismas, específicamente en esta oportunidad de la audiencia preliminar, debemos hacer algunas consideraciones acerca de la jurisdicción. La jurisdicción en primera instancia está conformada por los tribunales de sustanciación, mediación y ejecución. Y los tribunales de juicio, los tribunales superiores, se conocen en segunda instancia y en una última instancia en la sala de casación social del Tribunal Supremo de Justicia. En cada una de estas instancias se realizan audiencias orales de las partes. El proceso ante primera instancia se lleva a cabo en 2 etapas. Cada una de ellas asignada a un tribunal. La primera fase se lleva a cabo en el primer tribunal de sustanciación, mediación y ejecución. La segunda en el tribunal de juicio, y allí tenemos la audiencia de juicio, mediación y ejecución. Si ésta cumple con los requisitos exigidos por la ley, se procederá a la admisión de la demanda dentro de los 2 días siguientes. En caso de que no se cumpla la demanda con los requisitos, se ordenará al demandante a corregir la demanda como apercibimiento de perecencia dentro de un lazo de 2 días hábiles. 2 días hábiles siguientes a la fecha de las notificaciones. En todo caso, deberá admitirse o recalcarse inadmisible dentro de los 5 días siguientes
Si se declara inadmisible, se le conoce recurso de apelación. Admitida la demanda, se ordenará la notificación del demandado mediante un cartel que indicará el día y la hora para la celebración de la audiencia preliminar. El demandado y el demandante deben comparecer en el 10º día hábil desde que conste en auto la notificación de aquel último, si fuesen varios. El artículo 128 de la LOP, para la celebración de la audiencia preliminar será en forma oral, privada, presidida personalmente por el juez de sustanciación, mediación y ejecución, con asistencia obligatoria de las partes o sus apoderados. Para la misma no se admitirá la oposición de cuestiones previas, como lo establece el artículo 134 de la LOP. En la audiencia preliminar, el juez de sustanciación, mediación y ejecución deberá personalmente mediar, conciliar las posiciones de las partes, tratando con la mayor diligencia que éstas propongan fin a la controversia a través de los medios de autocomposición procesal. Si la mediación es positiva, el juez dará por concluido el proceso mediante sentencia en forma oral que dictará de inmediato, homologando el acuerdo entre las partes, la cual reducirá en forma de acta y tendrá efecto de cosa juzgada. El artículo 133. La duración de la audiencia preliminar puede prolongarse en el mismo día, una vez vencidas las horas de despacho, hasta agotarse, y continuará el debate. Previa aprobación del juez, si no es suficiente la audiencia fijada, continuará el día hábil siguiente, ya así cuantas veces sea necesario para votarlo. Lo que se afecta el principio de unidad de la audiencia en el artículo 132, pero la audiencia preliminar en ningún caso podrá exceder de 4 meses. De acuerdo a lo anterior, se le puede señalar siguientes objetivos de la audiencia preliminar. Cabe destacar que la extinción del proceso a través de medios alternos o alternativos de solución de conflictos, entre ellos la conciliación y el arbitraje. Una depuración del proceso a través del despacho saneador, el ajuste de las pretensiones produciendo o provocando reforma de la demanda, recepción de la prueba, ya que la oportunidad para promover las pruebas para ambas partes será en la instalación audiencia preliminar. No pudiere promover prueba en otra oportunidad posterior, salvo las excepciones establecidas en la ley. Artículo 73 de la LOP. Se excluye expresamente de los medios de prueba las posiciones juradas y el juramento decisorio en este último, por considerarlo un fósil jurídico. De acuerdo a lo señalado en la exposición de motivos, además, para hacer muchos años, se encuentran en desuso. La garantía de los resultados del juicio mediante el eventual decreto de medidas cautelares, de acuerdo a lo previsto en el artículo 137 de la LOP, a petición de las partes, el juez de sustanciación, mediación y ejecución podrá acordar las medidas cautelares que consideren pertinentes a fin de evitar que sea algo ilusorio la pretensión, siempre que el juicio exista presunción grave del hecho que se reclama. Con su permiso, profesora, me despido. Hasta aquí llega mi defensa. Muchas gracias.